Jovencitos, tengan todos y cada uno de ustedes buen día, esperando de que el día de hoy también se encuentren bien de salud. Obviamente que ese bien de salud pues tiene que conseguirse a través del cuidado de todos los días. Pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestras clases correspondientes a esta semana en el área de ciencias sociales, desarrollando pues el tema las fuentes de la historia. Recuerden, jovencitos, de que este tema es parte del desarrollo de la clase número 2. Bien, chicos, comenzamos. Jovencitos, las fuentes históricas son un tema obligatorio, pues cuando se quiere conocer acerca de los acontecimientos históricos de cualquier país, de cualquier cultura. Es por eso, chicos, que ahora vamos a hablar de las fuentes históricas, pero para eso, en primer lugar, tenemos que entender qué cosa viene a ser una fuente. Cuando hablamos de fuentes, seguramente muchos de ustedes se les vendrá a la cabecita de que pues vamos a hablar o que tiene relación esta palabra con la fuente que mamá utiliza para preparar alguna comidita, ¿no? Bueno, si están pensando así, pues ese pensamiento no es tan descabellado, ¿no? Porque esa fuente en realidad tiene algo que ver con lo que vamos a tratar el día de hoy, las fuentes históricas. Las fuentes, para ir adelantando un poco, chicos, vienen a ser algunos elementos básicos que la historia va a utilizar para poder escribir acontecimientos históricos. ¿Sí? Entonces, las fuentes son elementos imprescindibles que la historia va a utilizar en su desarrollo. ¿Sí? Entonces, para poder hablar acerca de las fuentes de la historia, vamos a hacernos una preguntita, la preguntita clave, ¿sí? ¿Qué son fuentes históricas? ¿Sí? Vamos a hablar de qué son fuentes históricas. Bien, las fuentes históricas, jovencitos, vienen a ser evidencias o huellas dejados por los pueblos. Cuando hablamos de evidencias, chicos, me estoy refiriendo a que pues los pobladores antiguos, los pueblos antiguos dejaron en su quehacer diario pues hicieron muchas cosas. Por ejemplo, construyeron casas, por ejemplo, hicieron cerámicas, por ejemplo, tejieron ropa, ¿no? Hicieron un conjunto de actividades. Y muchas de estas actividades como producto, pues se han quedado en los lugares donde se desarrollaron. Entonces, una cerámica, una casa, por ejemplo, un textil que se ha encontrado, vienen a ser las evidencias o vienen a ser las huellas o en todo caso vienen a ser las fuentes que la historia va a utilizar para desarrollarse. Entonces, sabiendo qué cosa es una fuente histórica, vamos a explicar su clasificación. Cuando hablamos de la clasificación de las fuentes históricas, vamos a encontrar en primer lugar a las fuentes clasificadas por su relación con el pasado. Es decir, ¿en qué momento fueron dejadas esas fuentes? ¿En el momento mismo en que ocurrió la historia? ¿O son parte de la interpretación de esas fuentes dejadas primigeniamente? ¿No? Y la segunda clasificación hace referencia por el tipo de información, es decir, qué tipo de información nos brinda esas fuentes históricas. Pero mejor vayamos a verla con ejemplitos, que eso creo que es lo que más les gusta, chicos. Bien, cuando hablamos de las fuentes por su relación con el pasado, vamos a encontrar a las fuentes primarias y a las fuentes secundarias, ¿sí? Pero muchos de ustedes me dirán, profe, las fuentes secundarias, igual que el nivel que nosotros estamos atravesando, nosotros estamos en el nivel secundaria, pero el año pasado estuvimos en primaria, ¿tiene algo que ver? Bueno, tiene algo que ver, chicos. Ustedes saben que si ahora están en el nivel secundario es porque antes han tenido que pasar el nivel primario. Por lo tanto, el nivel primario es la base del nivel secundario. De la misma forma, chicos, las fuentes históricas primarias son la base de las fuentes históricas secundarias.
Entonces, miren, a todo lo que ustedes estaban pensando de manera práctica, pragmática, chicos, en realidad tienen un sustento científico, como les acabo de explicar. Pero vayamos a ver con mayor detalle qué cosa es una fuente primaria. Una fuente primaria, chicos, es una evidencia, una huella, producido en la época del suceso histórico. ¿Qué significa eso, jovencitos? Que por ejemplo este escrito que ustedes ven acá en pantalla, jovencitos, vienen a ser unas crónicas. ¿Y qué son las crónicas? Son aquellos escritos dejados cuando ocurría un suceso histórico. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron acá y nos invadieron, jovencitos, ellos, a través de sus escribanos, a través de personas que tenían el objetivo de escribir la historia, hacían andar estos pues una hoja de papel con su pluma en ese entonces, y al momento en que ocurría un acontecimiento histórico ellos estaban escribiendo. Pero muchos de estos escritos, jovencitos, han sido determinados por los historiadores de ahora de que pues no se ajustan a la realidad. ¿Por qué? Porque probablemente en ese entonces, si escribieron por ejemplo un español, por ejemplo la captura del Inca Atahualpa, entonces ese español habría escrito todo a favor del español, porque obviamente él estaba a favor de su causa. ¿No? De la misma manera, por ejemplo, se le atribuyó mucho, por ejemplo, al Inca Garcilaso de la Vega, cuando dejó algunos escritos a favor de los incas, a favor de la clase indígena, pues muchos españoles dijeron, ah, no, él como es mestizo, sí, tiene trascendencia pues indígena, entonces ha escrito muchas partes de la historia en contra de los españoles, ¿no? Entonces, a eso se le llama, jovencitos, las fuentes primarias, es decir, aquellas fuentes que fueron escritas o que fueron dejadas en el mismo momento en el cual se dio la historia. Ahora, esas fuentes primarias, jovencitos, tienen que ver con las fuentes secundarias, claro, muchísimo que ver. A ver, si yo quiero hacer una fuente secundaria, por ejemplo, entonces para hacer una fuente secundaria tengo que interpretar las fuentes primarias. De esa manera puedo desarrollar escritos como un ensayo, por ejemplo, puedo escribir un libro, ¿no? Bajo cualquier tipo de título. Entonces, jovencitos, los escritores en la actualidad, quienes se dedican a interpretar fuentes primarias, entonces los libros que escriben serán fuentes secundarias. Entonces, chicos, ya ustedes saben qué cosa es una fuente primaria, una fuente secundaria y cómo se relacionan entre ambas. Ahora vayamos a ver a las fuentes históricas por el tipo de información, ¿sí? Por el tipo de información que brindan las fuentes, estas pueden ser fuentes orales, las fuentes aquellas que se han dejado a través del verbo, a través de las trascendencias orales que se dieron de generación en generación, las fuentes escritas, las culturas sobre todo que ya habían desarrollado la escritura. Hay fuentes escritas pues en piedras, en paredes, hay fuentes escritas pintadas, hay fuentes escritas dejadas en pergaminos, en libros, en papeles antiguos, ¿no? A todo ello se le conoce con el nombre de fuentes escritas. Las fuentes materiales, aquellas fuentes dejadas pues en forma de cerámicas, en forma de piedras talladas, en forma de edificaciones como ciudades, ¿no? Como algunos restos arquitectónicos. Así como existen este tipo de fuentes materiales, también existen las fuentes audiovisuales, es decir, audio de fuentes que se puede escuchar y visuales que al mismo tiempo se puede ver. Por ejemplo, algunas películas, ¿no? Que el día de hoy son considerados como fuentes audiovisuales. Vayamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Las fuentes orales, jovencitos, están constituidas por leyendas, por tradiciones. Esas leyendas, esas tradiciones, los pueblos que no tenían escritura, jovencitos, pues mantenían su historia a través de la oralidad. El abuelo pues le contaba su historia a sus nietos, los padres a sus hijos, y así de generación en generación esas historias, esas tradiciones se han mantenido a través de la oralidad, a través del verbo. Por ejemplo, cuando hablamos, jovencitos, del origen de los incas,
como los incas no tuvieron una escritura, entonces ellos, para mantener su historia viva, latente en ese entonces, pues lo que hacían era contar de tradición en tradición, pues cómo habrían surgido, cómo habrían llegado a dominar los incas todo este hermoso territorio del Perú y otros países más. Ahora, vayamos a ver las fuentes escritas. Las fuentes escritas, como les decía anteriormente, pues la constituyen, por ejemplo, algunas cartas, por ejemplo, dejados por algunos personajes importantes de la época, o cartas o documentos dejados por algún elemento del pueblo, pero que tenía un gran contenido, así como también libros dejados, algunas leyes o decretos escritos en ese entonces. Las fuentes escritas, jovencitos, son de vital importancia porque en ella nos dan mayor información, aunque también algunas de esas fuentes escritas, muchas han sido saqueadas, otros han sido destruidos. Cuando un pueblo, por ejemplo, invadía a otro pueblo, lo primero que hacían era pues acabar con todas esas fuentes escritas para que la historia no los reconociera, y así por el estilo. Bien, ahora vayamos a ver las fuentes materiales. Las fuentes materiales, como les decía anteriormente, son aquellas fuentes que se pueden ver, tocar, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de fósiles encontrados, de obras de arte, así como cerámicas o monedas utilizadas por los pueblos antiguos. Por ejemplo, acá en esta imagen nosotros podemos encontrar una fuente material consistida en cerámicas, en elementos hechos de barro que seguramente algún pueblo en la antigüedad lo ha utilizado. Por el hecho de que se toca, se puede ver, se puede describir, jovencitos, constituye una fuente material. Ahora vayamos a ver las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales, como les decía anteriormente, son aquellas fuentes que se puede ver y escuchar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ya los videos, los instrumentos llamados videograbadoras, por ejemplo, ya existían. Por ejemplo, la semana pasada estuve viendo algunos videos de la Primera Guerra Mundial. En esas películas se pueden observar, jóvenes, tan cruda que fue esa guerra, tan inhumana, ¿no? En donde dos países se mataban pues sin tener ningún escrúpulo, sin tener ningún respeto sobre la vida humana. Entonces a eso se les llaman, jovencitos, fuentes audiovisuales. De esta manera, chicos, de manera muy rápida, hemos visto las fuentes históricas, qué son aquellas fuentes, cómo se clasifican. Seguramente ustedes me han estado prestando bastante atención, me han entendido, porque esta información lo vamos a utilizar cuando desarrollemos la actividad que les voy a dejar acá. Bien, continuamos. Las fuentes, jovencitos, si bien es cierto, tienen para que la historia las utilice, tienen que pasar por un control de calidad. Es por eso que los historiadores siempre van a terminar tratando de validar una fuente, tratando de que una fuente pues explique una parte de la historia, o simplemente si no los explican lo desechan como inválidas. Y esas fuentes, para que sean válidas o inválidas, tienen que ser confrontadas entre ellas. Vamos a ver de qué manera se da la validación y la confrontación de las fuentes. Para eso nos hacemos una pregunta clave. A ver, este Traviesic nos pregunta y nos dice, ¿los historiadores utilizarán una sola fuente histórica? ¿Será posible que un historiador, para poder escribir un libro, pueda utilizar una sola fuente histórica? ¿Qué me dicen ustedes? Seguro muchos me están diciendo sí, otros me dirán, oh, no creo, profe, otros me dirán, no, se tienen que utilizar muchas fuentes. Vamos a ver, jóvenes, a ver. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el origen de los incas, ¿será necesario explicar el origen de los incas utilizando solamente una fuente? ¿Creen ustedes? Yo no creo. El uso de una sola fuente no sería suficiente, chicos, para explicar la historia. ¿Se imaginan ustedes, para explicar el origen de los incas, solamente hacerlo a través de la fuente oral? ¿A través de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, a través del mito de los hermanos Ayer?
No creo, ¿no? Sería totalmente insuficiente. Entonces, jovencitos, para que una fuente oral tenga la validez del caso, tiene que ser confrontado por otra fuente, en este caso por la fuente material. La historia está obligada a usar varias fuentes con el fin de confrontarlos. A ver, ¿cómo yo sé que esta fuente oral es verdadera si no lo he confrontado con la fuente material? ¿O cómo sé que esta fuente material es verdadera si no lo he confrontado antes con la fuente oral? Entonces, para que la historia se trate de detallar de manera real, objetiva, científica, entonces tiene que haber confrontación de las fuentes. Un ejemplo, miren, si bien es cierto, eh, el origen de los incas lo detalla de manera magistral, ¿sí?, lo que escribió el Inca Garcilaso de la Vega. Por ejemplo, en este caso, el mito de los hermanos Ayer. Cómo estos hermanos se pelean entre sí y uno de ellos logra sobrevivir para poder fundar el imperio de los incas, ¿no? O la cultura de los incas, ese entonces todavía no eran imperio. Entonces, para yo poder ver si esta fuente oral tiene algo de cierta, entonces yo tengo que encontrar qué es lo que crearon estos supuestos hombres que dijeron pues que se pelearon entre ellos y el ganador generó pues la cultura de los incas, pues tengo que encontrar una fuente material, es decir, algo que dejaron ellos. ¿Y qué es lo que dejaron ellos? Obviamente el Machu Picchu, que es una fuente material. Entonces, de una vez confrontada, yo puedo relacionar ambas fuentes y decir, si la fuente oral me dice que los hermanos Ayer, ¿no?, habrían, uno de ellos habría fundado la cultura quechua, la cultura inca, y si he encontrado algunos monumentos que ellos dejaron, los junto ambos y como producto yo puedo sacar una teoría o el título de una obra o puedo escribir un libro denominado El origen histórico de los incas. Entonces, miren, jovencitos, ustedes se darán cuenta a través de esta explicación por qué son importantes las fuentes y por qué existe la necesidad imperiosa de confrontar una fuente con otra fuente. Al confrontar una fuente con otra fuente, yo puedo decir que una fuente no vale. Y si no vale, simplemente lo desecho. Pero si vale, entonces me va a servir para relacionar una fuente con otra fuente y de esta manera poder escribir un libro o plantear ciertas ideas. Bien, chicos, pasamos a detallar la otra cuestión. En la historia se habrán visto casos de manipulación de las fuentes. A ver, ¿qué entendemos nosotros por manipulación de las fuentes? Manipular, pues, es simplemente utilizar una fuente de acuerdo a mis intereses. Eso es manipular. Y si un historiador hace eso, chicos, entonces no está contando la historia tal como es. ¿Se han visto manipulaciones de las fuentes históricas? Obviamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar a detallar este tema haciéndonos esta pregunta que nuestro amigo el Traviesín nos los hace. ¿La historia la escriben los vencedores? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿La historia lo escribirán los vencedores? ¿Ah? ¿Qué dicen? En un proceso histórico, en una guerra, por ejemplo, los que escriben la historia en últimas instancias serán los que ganaron la guerra o los que perdieron la guerra. Y ya seguramente muchos de ustedes están respondiendo, obviamente. Escribe la historia aquel que gana la guerra. Si ustedes revisan, por ejemplo, los libros tradicionales, jovencitos, van a encontrar la historia del Perú escrita por los españoles. La historia del Perú escrita por los españoles nos hace creer que los españoles tuvieron la razón. Es por eso que hace mucho tiempo atrás, jovencitos, Francisco Pizarro tenía un monumento en la ciudad de Lima. Imagínense, Francisco Pizarro, aquel que exterminó, aquel que violó, aquel que explotó a nuestra casta indígena, teniendo un monumento. ¿Y por qué manteníamos un monumento de Francisco Pizarro? Porque nosotros como peruanos creímos en todo lo que habían escrito los españoles, a pesar de que sabíamos que estos habían manipulado las fuentes. Entonces, jovencitos, es verdad que la historia lo escriben los vencedores. Bien,
Por ejemplo, cuando hablamos, jovencitos, para explicar esta parte, cuando hablamos de la llegada de los españoles al imperio incaico, se entiende esta como la intromisión de los españoles en la historia de los incas. ¿Por qué decimos intromisión? Decimos intromisión, jovencitos, porque antes de la llegada de los españoles, pues los incas desarrollaban una economía bastante floreciente. Si bien es cierto, eran una sociedad esclavista, si bien es cierto, había explotación, pero de algo sí hay que rescatar, de que esta sociedad pues no pasaba hambre, como si en ese entonces en Europa pues existían miles y millones de mendigos, ¿sí?, deambulando por las calles. Entonces, jovencitos, por eso decimos que los españoles pues se intrometieron dentro de nuestra historia. Sobre este punto hay muchas teorías. Sobre la llegada de los españoles al imperio de los incas, muchos dicen que se trata de una conquista, es decir, que estos españoles, mixtis, gringos, rubios de ojos azules, a su llegada al Nuevo Mundo, América, lo conquistaron. Y ustedes saben qué cosa es conquistar, ¿verdad? Conquistar simplemente es enseñarles su cultura supuestamente civilizada a aquellos indígenas naturales americanos que, entre comillas, no éramos civilizados, ¿no? A eso se le llamaría conquista. Pero hay otros autores que dicen que la llegada de los españoles al imperio incaico no significó una conquista, sino fue una invasión. E incluso muchos historiadores peruanos, así como también extranjeros, han encontrado evidencias en donde se refiere y se ratifica que cuando llegaron los españoles a estas tierras, estos vinieron trayendo en una mano su cruz y su Biblia y en la otra trayendo una espada. La cruz y la Biblia para adoctrinar a la gente indígena y la espada para asesinarlos y explotarlos. Entonces a eso se le llama invasión. Pero ustedes me preguntarán, profe, ¿pero por qué hay dos ideas así? Existen dos ideas así porque las personas quienes escriben siempre van a escribir favoreciendo a sus intereses, favoreciendo a su clase social, a su casta. En este caso, jovencitos, los que dicen que la llegada de los españoles significa una conquista es porque lo escribieron los mismos españoles para decir que su llegada al Tahuantinsuyo fue el encuentro de dos mundos. Es decir, desde el punto de vista español, Cristóbal Colón, Francisco Pizarro y sus huestes cuando llegaron a estas tierras vinieron en son de paz. Vinieron como mansas palomas, como mansos corderitos, ¿no? Estos llegaron acá a nuestras tierras, ¿no?, a evangelizarnos, a civilizarnos porque nosotros éramos unos salvajes. E incluso, jovencitos, me recuerdo en la década pasada, el rey de España, cuando se le preguntó acerca de este tema, ¿no?, en una entrevista, él contestó y dijo: América se debe sentir feliz, contenta, porque nosotros los hemos conquistado, ya que gracias a nosotros los españoles, ellos son en el día de hoy gente civilizada, con una cultura civilizada. Pero la gran pregunta es, ¿eso habría sido cierto? ¿No? Claro, si es español tiene que hablar a favor de su país, a favor de España. Pero así como existen personas de ese tipo, también existen personas que sostienen lo contrario. Esas personas, dice, quienes manifiestan que la llegada de los españoles significó una invasión para nuestra cultura, pues la escribieron los peruanos de tendencia nacionalista, para decir que la invasión fue inhumana. Y en realidad fue esa, ¿no? Cuando Pizarro llegó, por ejemplo, lo primero que hizo fue asesinar a mansalva a quien se le opusiera. Cuando llegó Colón, pues obviamente tuvo que asesinar de manera desalmada a muchos naturales de Centroamérica, ¿no? Entonces, jovencitos, lo que hicieron los españoles fue una invasión. Tal vez yo diga esto porque yo me siento identificado con mi país, con mi casta indígena, tal vez, ¿no? Entonces, a eso, se guste o no, jovencito, se le llama manipulación de las fuentes, ¿no? Pero dentro de esta situación vamos a encontrar la verdad. La verdad debe estar o en que fue una conquista o en que fue una invasión. La cuestión es utilizar un método adecuado para ver
cuál de estas dos acepciones es la más aceptada en honor a la verdad, en honor a la ciencia. ¿Sí? Bien, por lo tanto, a manera de conclusión podemos decir, una forma de falsificar la historia es manipulando las fuentes con el fin de favorecer intereses de una clase social determinada. Es decir, jovencitos, que la historia, no toda la historia que se cuenta en los libros oficiales del Estado, en los libros oficiales de una determinada corriente histórica, vayan a ser al 100% verdaderas, sino que por esta situación de la manipulación de las fuentes, no es al 100% creíble. Entonces, jóvenes, como ustedes entenderán, hemos hablado de las fuentes, hemos hablado del proceso, de la forma en que se utilizan las fuentes al momento de hacer la historia. Yo sé que ustedes me han estado prestando bastante atención, ¿sí? Ustedes me han entendido, yo les he explicado de una manera sencilla, por lo tanto vamos a pasar a desarrollar la actividad que les presento acá, ¿sí? Bien, esta actividad, jóvenes, no es una actividad que yo me las he inventado. Ojo, como estamos desarrollando acá de acuerdo al texto que el Ministerio de Educación nos ha entregado, entonces lo que yo he hecho ante la situación de que no les han entregado su cuaderno de trabajo, yo lo tengo sí en virtual, entonces lo que yo he hecho simplemente es cortar la actividad o la práctica correspondiente a este tema y lo he puesto acá. Entonces, esta actividad consiste en lo siguiente, miren, lee atentamente los documentos que te presento a continuación. Vas a leer atentamente. Te estoy presentando dos documentos. Este es el primer documento. Este documento narra la carta de Miguel Grau, es decir, la carta que le envía Miguel Grau a su cuñada Mercedes Cabero de Biel. ¿Sí? ¿Qué le dirá Miguel Grau a su cuñada? ¿Sí? ¿Qué le estará informando a su cuñado? ¿Qué le estará encargando? ¿Sí? Entonces lo leen y se van a enterar de todo esto acá. Luego, chicos, me van a leer el documento 2, que es un artículo periodístico del Comercio del año 2013. ¿Sí? A ver, este segundo documento hace referencia a la conversación de los familiares de Miguel Grau, que viven hasta el día de hoy, con algunos familiares de Arturo Prat. Pero ¿quién fue Arturo Prat? Arturo Prat fue el comandante general del buque La Esmeralda, que en plena guerra con Chile se enfrentó a Miguel Grau y el Huáscar, donde Miguel Grau obviamente ganó en ese enfrentamiento. Arturo Prat murió, pero antes de la guerra, chicos, Grau y Prat eran amigos. Durante la guerra también demostraron ser amigos. Es por eso que sus descendientes, tanto de Grau como de Prat, se encontraron. Y este documento trata, pues, o relata la forma en que se encontraron, de qué hablaron, ¿sí?, entre ambas familias. Bien, luego de haber leído el documento 1 y 2, ustedes, jovencitos, me van a rellenar lo que se requiere este cuadro, ¿sí? En este cuadro. Por ejemplo, me van a rellenar acá, me van a completar acá toda la información que les pido sobre el documento 1. Y en esta otra parte, la información del documento 2. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el documento 1 me van a poner el tipo de fuente escrita. También acá, con respecto al documento 2, la fecha en que fue escrita el documento 1 y 2. El autor, quién escribió el documento 1 y quién escribió el documento 2. Información que contiene la fuente, de qué habla el documento 1, de qué habla el documento 2, de manera sucinta, de manera resumida, ¿sí? Y en este último espacio, la clasificación de la fuente. El documento 1, a qué tipo de fuente, ¿sí?, y corresponde, y el documento 2 también. Entonces, jovencitos, luego de haber finalizado esta clase y la dación de la actividad correspondiente, pues no me queda otra más alternativa que decirles hasta una nueva oportunidad. Ojo, manifestándoles de manera anticipada de que las evidencias de los trabajos que ustedes hagan lo voy a estar recepcionando por el WhatsApp. Ojo, si por A o B no existiera alguien que todavía estuviera en el grupo, por favor, me escribe a través de la dirección de la institución educativa para que de esa manera me hagan llegar su número y yo los pueda pues
ser parte de este grupo por WhatsApp. Bien, jovencitos, por lo demás, continúen bien de salud, sigan cuidándose, no salgan, chicos, que es una de las formas de prevenir esta enfermedad, y no solamente para ustedes, sino también para sus familiares, ¿sí? Me voy a ir despidiendo hasta la próxima clase. Nos vemos, chicos, cuídense.